solo hombre, cero referentes de lo que era otro ser humano y una soledad que Dios mismo describió como no buena, la única vez en toda la creación que el Creador declaró que algo no estaba bien. Eso costó algo. Costó un sueño profundo, una costilla y un despertar que ningún ser humano antes ni después experimentaría igual. Esta es la historia del primer encuentro entre un hombre y una mujer, y es más extraña, más violenta y más hermosa de lo que cualquier predicación te contó. Sitúa el escenario con precisión, no como lo pintaron los maestros del Renacimiento, con Adán recostado sobre colinas verdes, bañadas en luz dorada y Eva emergiendo de una neblina suave, sino con la exactitud de lo que el texto registra. Un hombre adulto, formado del polvo de la tierra, que abrió los ojos por primera vez sin haber visto nunca nada. Sin infancia, sin primeros pasos torpes, sin la voz de una madre diciéndole su nombre antes de que él pudiera entenderlo. Adán despertó completo, funcional, con capacidades cognitivas plenas y absolutamente sin contexto para casi nada de lo que lo rodeaba. El jardín existía antes que él, los ríos fluían antes que él, los árboles habían crecido, florecido y dado fruto sin su presencia. Adán llegó a un mundo que ya tenía su propio orden, su propia lógica, su propio ritmo silencioso. Era un huésped en una casa que no había construido, en un idioma que conocía sin haberlo aprendido. Y su primer trabajo, documentado en Génesis capítulo 2, versículos 19 y 20, fue poner nombre a cada animal viviente. No era una tarea decorativa, no era una prueba de vocabulario, era un encargo cognitivo de escala difícil de imaginar. Considera la dimensión de ese encargo. Los zoólogos modernos han catalogado aproximadamente 8.700.000 especies animales en la Tierra. Adán no nombró a todas. El texto hebreo usa términos específicos, animales del campo y aves de los cielos. Pero incluso en un jardín delimitado, incluso en una región geográfica específica del cercano Oriente Antiguo, el número de criaturas que desfilaron frente a ese hombre es difícil de dimensionar. Y cada una recibió un nombre que, según el texto, Adán mismo eligió. No fue sugerido, no fue corregido ni revisado. Génesis capítulo 2, versículo 19, dice que todo lo que Adán llamó a los seres vivientes, ese fue su nombre. Sin revisión divina, sin apelación posible. Esto revela algo sobre Adán que la narrativa popular ignora casi completamente. No era un ser primitivo con lenguaje básico y mente limitada. Era un ser con capacidad lingüística, capacidad clasificatoria y autoridad nominal que ningún humano posterior ha vuelto a ejercer con esa misma pureza y poder. Él inauguró la taxonomía antes de que existiera como disciplina, antes de que hubiera botánica, zoología o biología sistemática. Adán había completado una tarea que hoy requeriría cientos de científicos distribuidos en décadas de trabajo colaborativo. Y lo hizo solo, completamente solo. Pero falta revelar la parte más brutal de ese proceso, y lo que el texto registra justo después cambia toda la perspectiva de lo que realmente estaba ocurriendo. La mayoría asume que el nombramiento de los animales fue simplemente la primera responsabilidad de Adán, una tarea administrativa, una forma de establecer dominio sobre la creación, una especie de inventario inicial. Pero Génesis capítulo 2, versículo 20, termina con una frase que detiene el relato en seco, casi sin previo aviso. Pero para Adán no se halló ayuda idónea para él. Eso significa que el proceso de nombrar animales no era solo clasificación, era búsqueda. Dios trajo los animales frente a Adán para que él observara, evaluara y comparara. Y en ninguno encontró lo que buscaba sin saber todavía qué buscaba.
La narración bíblica construye con esa secuencia algo que ningún lector superficial detiene lo suficiente para notar. Adán aprendió la forma de su necesidad a través de la ausencia. Vio pasar cada par de criaturas, macho y hembra, complementos perfectos entre sí. Y algo en él, algo que aún no tenía nombre ni explicación en ningún idioma, reconoció que ninguno de esos pares incluía a alguien como él. Pasó frente a él todo lo que existía, y no era suficiente. Ahora ubica el momento siguiente con exactitud médica, porque lo que ocurrió después no es metáfora, ni imagen poética, ni símbolo teológico flotando en abstracción. Es el registro de un procedimiento que Génesis describe con una precisión que sigue siendo extraordinaria 3000 años después de sus primeras copias conocidas. Génesis capítulo 2, versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. El término hebreo para sueño profundo es tardemá. Aparece exactamente 10 veces en el Antiguo Testamento, y en cada aparición, sin excepción, designa un estado de inconsciencia que el texto distingue deliberadamente del sueño ordinario. Es el sueño que cae sobre Abraham en Génesis 15, cuando Dios sella su pacto. Es el sueño que paraliza ejércitos enteros en textos proféticos. No es el descanso nocturno de alguien que cerró los ojos después de un día de trabajo. Es apagado, total. Dios no hizo dormir a Adán de la manera en que cualquier ser viviente duerme. Lo anestesió. El primer procedimiento quirúrgico de la historia ocurrió sin instrumental construido por manos humanas, sin protocolos de esterilidad desarrollados por siglos de práctica médica, sin asistentes ni sala preparada. Fue realizado por el mismo ser que había formado al paciente del polvo de la tierra. Y la descripción del procedimiento tiene una sobriedad clínica que todavía impresiona. Extracción de tejido y cierre de la herida. No dejó proceso incompleto. Cerró la carne en su lugar. Los anatomistas y hebraístas modernos han debatido extensamente qué estructura designa exactamente el término hebreo tsela, normalmente traducido como costilla. En otros contextos del Antiguo Testamento, tsela significa lado, y aparece así en la construcción del tabernáculo, donde describe paneles laterales completos, no simples barras individuales. Algunos traductores y teólogos proponen, con sólida base textual, que Dios tomó no una costilla aislada, sino una porción completa del lado de Adán. Una sección que incluía estructura ósea, tejido conectivo y posiblemente más que eso. Si esa lectura es correcta, Adán despertó literalmente con menos de lo que tenía antes. Y lo que estaba frente a él era, en términos biológicos, su propia carne, reorganizada, completada, llevada a una forma que él no podía haber anticipado ni imaginado bajo ninguna circunstancia. Pero hay algo en este procedimiento que la mayoría de los comentarios bíblicos pasan por alto con una rapidez que no se justifica. Y cuando lo descubres, el acto quirúrgico entero se convierte en algo infinitamente más elaborado que una simple extracción de material. El texto no dice que Dios tomó el material de Adán y lo usó directamente para fabricar a Eva de una vez. Dice que Dios edificó. El término hebreo es baná a la mujer. Baná es el mismo verbo que se usa para construir ciudades, para levantar altares, para edificar estructuras permanentes que requieren planificación, diseño y ejecución progresiva por etapas. Dios no fabricó a Eva, la construyó. Baná implica proceso, implica etapas, implica que entre la extracción del material de Adán y el momento en que Eva estuvo completa frente a él, hubo un trabajo de formación que el texto no detalla, pero sí denomina con precisión técnica. El mismo Dios
que formó a Adán del polvo usando el término yatzar, el verbo del alfarero moldeando arcilla, usó un verbo diferente para Eva, no moldeado, edificación. Dos procesos distintos, dos verbos distintos, dos formas de crear a los únicos dos seres humanos que llegaron a la existencia sin nacer de una mujer. Y Adán no vio ninguno de los dos procesos. Mientras el primero ocurrió, él no existía todavía. Mientras el segundo ocurrió, dormía. Cuando finalmente abrió los ojos después del tardemá, no vio el proceso, solo vio el resultado. Y el resultado lo dejó sin palabras propias durante exactamente el tiempo que tardó en encontrar las correctas. Ahora detente completamente aquí, porque esta es la parte que ninguna narrativa sobre Adán y Eva suele contar con la honestidad que merece. La soledad de Adán no era simplemente la incomodidad de alguien que prefiere compañía. No era la nostalgia de alguien que extraña una voz familiar. Era algo cualitativamente diferente a cualquier experiencia de soledad que cualquier ser humano después de él haya conocido. Y entender esa diferencia es entender por qué su reacción al ver a Eva fue lo que fue, y no otra cosa. Todo ser humano que ha experimentado soledad ha tenido al menos esto: el recuerdo de no estar solo, la memoria de una voz, la referencia cognitiva y emocional de lo que es la presencia de otro ser humano. Incluso el niño más abandonado lleva en su sistema nervioso la huella de haber estado dentro de un cuerpo que no era el suyo. La soledad humana es siempre la distancia entre alguien y algo que alguna vez existió o que fue conocido como posible a través de otros. La soledad de Adán era estructuralmente diferente. Adán no extrañaba a nadie, no podía extrañar a nadie, no tenía el concepto de extrañar, no tenía el recuerdo de una conversación, de una mano, de una mirada que lo hubiera visto de verdad y reconocido. Su soledad no era la distancia entre él y algo que había conocido y perdido. Era la distancia entre él y algo que ni siquiera sabía que existía. Era el vacío de alguien que no tiene el nombre del objeto que le falta. Eso es una forma de ausencia que no tiene nombre preciso en ningún idioma humano. Y Dios la vio. Génesis capítulo 2, versículo 18. No es bueno que el hombre esté solo. Esta frase cae en medio del relato de la creación como una pausa inesperada, casi como una fisura en el ritmo del texto. 6 días antes, el patrón narrativo era consistente, y vio Dios que era bueno. Bueno. La repetición tenía peso acumulativo, y de repente, ante la condición solitaria de Adán, no es bueno. La única instancia en toda la narrativa de la creación donde el creador evalúa algo relacionado con el ser humano y lo declara insuficiente. No era un problema moral de Adán, no era un fracaso, no era consecuencia de nada que él hubiera hecho o dejado de hacer. Era un diseño incompleto por decisión. Dios construyó en Adán una necesidad que solo podía ser llenada por alguien semejante a él, y luego observó esa necesidad sin satisfacerla de inmediato. El proceso de nombrar animales, que probablemente ocurrió durante un periodo de tiempo real, no en un instante abstracto. Fue también el periodo durante el cual Adán experimentó con creciente nitidez la profundidad de su propio vacío. Pasó tiempo suficiente con cada criatura como para observarla, nombrarla, reconocer en ella algo que no era lo que buscaba, sin poder articular todavía qué era lo que buscaba. Cada nombre que pronunció fue también, sin saberlo, un no. No. Observa lo que ese proceso le hizo a Adán en términos concretos, no en términos abstractos de sufrimiento existencial. En términos de lo que ocurre cuando un ser con plena capacidad emocional e intelectual pasa tiempo extendido observando pares y reconociendo en cada par algo que él no tiene. No es indiferencia, no es neutralidad, es una acumulación.
Cada par de aves que pasaba frente a él y se marchaba juntas, añadía algo al peso de lo que faltaba. Cada criatura que encontraba en otra criatura, su complemento exacto era, para Adán, otro dato en la misma ecuación incompleta. Y la ecuación no tenía solución visible. Eso es lo que hace que su respuesta al ver a Eva sea lo que es. No es entusiasmo genérico. No es el alivio superficial de alguien que tenía compañía y ahora la tiene de nuevo. Es el reconocimiento de alguien que llevaba cargando un peso cuyo nombre no conocía y que de repente, en un instante, el peso desaparece y el vacío recibe su forma exacta. El texto no especifica cuánto tiempo duró ese proceso, días, semanas. Lo que sí especifica con precisión es el resultado al final de él. Para Adán no se halló ayuda idónea. Al terminar el nombramiento, Adán sabía con nitidez algo que al principio no sabía. Sabía lo que no tenía. Y esa conciencia específica de la ausencia era exactamente lo que necesitaba antes de poder recibir lo que vendría. Y entonces vino el sueño, el Tardemá. No llegó cuando Adán lo buscó. No llegó cuando se recostó voluntariamente y dijo, estoy preparado. Cayó sobre él. Fue llevado a un estado de total inconsciencia en el momento en que Dios decidió que la espera había durado lo suficiente. Adán no eligió ese sueño. No pudo prepararse para él. No sabía lo que ocurriría mientras dormía, ni qué lo esperaría cuando despertara. Lo que ocurrió mientras dormía ya fue descrito con precisión clínica. Lo que importa ahora es la forma exacta en que ocurrió el despertar, porque revela algo sobre el diseño de Dios que la mayoría de los lectores atraviesa demasiado rápido para notar. Génesis capítulo 2, versículo 22. No dice que Adán despertó solo y luego Eva apareció de algún lugar del jardín. El texto hebreo dice que Dios la trajo a Adán. El verbo es activo, directo, sin mediación. Dios no simplemente creó a Eva y la dejó en algún rincón del jardín para que Adán la encontrara por azar. Dios actuó como el que presenta, como el que acompaña a alguien hasta la persona exacta y dice con ese gesto preciso, esta. El primer encuentro entre un hombre y una mujer en la historia no fue accidental, fue presentado. Y aquí está lo que nadie te contó, lo que transforma completamente la lectura de ese instante y lo convierte en algo cuyo peso emocional no es posible calcular desde afuera. Adán había pasado tiempo con cada ser viviente que existía. Los había estudiado lo suficiente como para nombrarlos. Había visto la simetría funcional de los pares, macho y hembra en perfecta correspondencia para cada especie, cada uno completando algo en el otro que solo existía en su relación. Y en ninguno había encontrado lo que buscaba. Su sistema de reconocimiento, esa capacidad cognitiva y emocional que Dios había construido en él desde el principio, había procesado criatura tras criatura y había respondido en cada caso con la misma evaluación silenciosa. No, no, no. Y entonces Dios lo trajo de vuelta a la conciencia. Y frente a él había algo que su sistema de reconocimiento nunca había procesado antes. Algo que era simultáneamente lo más nuevo que había visto en toda su existencia y lo más familiar que podía existir. Familiar en el sentido más literal y biológico posible. Era carne de su carne, hueso de sus huesos. Material de él, reorganizado en una forma que él no podía haber anticipado ni imaginado bajo ninguna circunstancia previa. Adán reconoció a Eva antes de entenderla. No fue una evaluación intelectual que tomó tiempo. No fue una decisión deliberada después de considerar opciones. Fue reconocimiento. El tipo de reconocimiento que ocurre cuando algo que faltaba regresa. Cuando una disonancia que existió tanto tiempo que habías dejado de percibirla como tal, se resuelve de repente en silencio completo.
cuando el vacío que no tenía nombre recibe, finalmente, su forma exacta. Y lo que dijo, registrado en Génesis capítulo 2, versículos 23 y 24, es la única composición poética atribuida directamente a Adán en toda la Escritura. No prosa, no narración descriptiva, poesía. El ser humano que había nombrado todo lo que existía, cuando finalmente encontró lo que buscaba sin saber que lo buscaba, respondió con el único registro de lenguaje que podía contener lo que sentía. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Observa la estructura del texto hebreo original. Comienza con la palabra sot, esto, no ella, no la mujer, esto. Un señalamiento inmediato, casi físico, como alguien que extiende el brazo y apunta directamente sin mediar distancia, y luego la declaración de identidad compartida. Hueso de mis huesos, carne de mi carne. 2 líneas, sin elaboración adicional, sin introducción, sin preámbulo. Adán no hizo un discurso, no elaboró un poema extenso de gratitud. Señaló y declaró que era parte de él. Eso era todo lo que necesitaba decir, porque era todo lo que había que decir. El hombre que tenía vocabulario para nombrar cada criatura viviente, cuando encontró lo que llevaba buscando sin saberlo, no necesitó más de 2 líneas de poesía para decirlo todo. Ahora considera lo que Dios construyó deliberadamente en ese proceso, porque el diseño no fue accidental ni apresurado. Podría haber creado a Eva simultáneamente con Adán. El texto no ofrece ninguna razón logística ni teológica por la que la mujer no podía ser formada en el 6º día, al mismo tiempo que el hombre, antes de que Adán abriera los ojos por primera vez. Dios conocía la necesidad con anticipación. Es Él mismo quien la declara en Génesis 2, versículo 18. No fue una corrección tardía al plan original. No fue un ajuste de última hora. Fue una decisión tomada antes de que Adán existiera. La secuencia fue intencional. La espera fue arquitectura. El período entre la creación de Adán y la creación de Eva no fue tiempo vacío en el calendario divino. Fue una construcción emocional deliberada. Dios edificó en Adán, a través de la experiencia del nombramiento y la búsqueda sin objeto definido, la capacidad específica de reconocer lo que tendría frente a él cuando finalmente llegara. La profundidad de la respuesta de Adán, la poesía, la declaración de identidad compartida, el señalamiento inmediato, solo era posible porque él había pasado tiempo suficiente con la ausencia como para reconocer la presencia en el instante en que apareció. Un hombre que nunca hubiera sentido la necesidad no habría podido responder con esa intensidad y esa inmediatez. La soledad fue el instrumento. No el problema que Dios olvidó resolver por un tiempo, el instrumento que usó para construir en Adán la capacidad de recibir lo que vendría con la profundidad que merecía. Y aquí está la ironía histórica que el texto registra sin subrayarla, como si esperara que el lector llegara solo a ella. El mismo Génesis que narra el primer encuentro entre un hombre y una mujer en el jardín más perfecto que jamás existió, es también el relato que culmina con la expulsión de ese jardín. El amor más puro que la humanidad conoció nació en el lugar más hermoso que existió, y ambos fueron perdidos en el mismo capítulo. Pero detente en ese detalle un momento, porque hay algo en la secuencia del capítulo 3 que la narrativa popular sobre la caída tiende a omitir. Cuando la serpiente habla con Eva en Génesis capítulo 3, Adán está presente. El texto hebreo en el versículo 6 dice que Eva tomó del fruto y dio también a su marido que estaba con ella. No estaba lejos, no llegó después, estaba ahí. Oyó la conversación, vio lo que ocurría y guardó silencio,
donde debía haber hablado. Ese silencio costó el jardín, no un acto dramático de rebelión activa, no un gesto de desafío consciente y elaborado, un silencio. El mismo hombre que había respondido con poesía inmediata al ver a Eva por primera vez, que había reconocido en ella hueso de sus huesos antes de tener tiempo de pensarlo dos veces. Ese mismo hombre no encontró las palabras correctas cuando más importaba encontrarlas. La capacidad lingüística que Dios le había dado para nombrar todo lo que existía falló en el momento en que debía nombrar lo que estaba mal. Eso también es parte de la historia del primer encuentro entre Adán y Eva. El amor que nació en ese jardín no era perfecto porque Adán y Eva fueran perfectos. Era perfecto porque el creador de ese amor lo es. Y lo que ocurrió después demostró con brutalidad quieta la diferencia entre los dos. Pero observa lo que el texto dice exactamente en Génesis capítulo 3, versículo 24, cuando describe la expulsión. Dice que Dios los sacó, plural. No expulsó a Adán primero y a Eva después. No los separó como consecuencia directa del pecado. No los envió en direcciones distintas. Los sacó juntos. La misma unión que nació en ese jardín sobrevivió intacta a la salida del jardín. Afuera, juntos. El principio que Génesis 2 establece a partir de ese primer encuentro. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. No era una instrucción que Adán pudiera haber seguido literalmente. Él no tenía padre ni madre que dejar. La frase no estaba dirigida a él. Estaba dirigida a todos los que vendrían después de él. Era el principio destilado de su experiencia específica, único e irrepetible, universalizado para todos sus descendientes. El primer hombre que vio a la primera mujer generó, con ese encuentro, el principio que gobernaría todas las uniones humanas en la historia posterior, sin proponérselo, sin saberlo, con solo señalar y decir esto. Y hay algo más en ese momento que conecta con un patrón que no termina en el Edén y que los lectores de los primeros siglos ya habían comenzado a trazar. El sueño profundo de Adán, el tardemá, la apertura de su costado para dar origen a alguien con quien compartir la existencia, la edificación de Eva desde el material de él. Ese patrón reaparece siglos después en un texto que también habla de un cuerpo abierto, de un costado herido, de algo nuevo que emerge del sacrificio de uno para el beneficio de todos. Pablo, en Efesios capítulo 5, usa explícitamente el lenguaje de Génesis 2 para describir algo que trasciende el matrimonio humano. El paralelo no es forzado ni artificioso. Estaba en el texto desde el principio, esperando ser leído por quienes tuvieran oídos para oírlo. El primer encuentro entre Adán y Eva no era solo el comienzo de una historia, era el primer capítulo de un patrón que seguía escribiéndose. Y entonces ese momento terminó de la manera más abrupta que podría terminar algo tan perfecto. El jardín fue cerrado. La espada encendida giró en todas direcciones en Génesis capítulo 3, versículo 24. El acceso al árbol de la vida fue cortado sin negociación posible. Los dos únicos seres humanos que habían llegado a la existencia sin pasar por el nacimiento, que habían conocido el jardín antes de conocer el dolor, salieron hacia un mundo que no tenía las mismas reglas. Un suelo que resistiría, un parto que dolería, una muerte que llegaría. Adán vivió 930 años, según Génesis capítulo 5, versículo 5. 930 años desde ese primer despertar hasta el último, un número que resulta casi imposible de situar en términos humanos actuales. Equivale a más de 11 veces la expectativa de vida promedio de un hombre en el mundo contemporáneo. Suficiente tiempo para ver nacer generaciones completas, para ver crecer a hijos que tendrían hijos que tendrían hijos,
para cargar con la memoria de lo que fue y lo que dejó de ser, para ver morir a uno de sus hijos a manos del otro, pero también, y esto es lo que ninguna elegía sobre la caída suele incluir, suficiente tiempo para haber amado, para haber construido algo junto a otra persona en un mundo que se había vuelto difícil, para haber visto en los ojos de Eva, en algún momento de esos 930 años, el mismo reconocimiento que él tuvo en el primer instante, porque el amor que nació en ese jardín no murió cuando el jardín fue cerrado, salió con ellos. El texto que registra ese primer encuentro tiene más de 3000 años de antigüedad en sus copias más tempranas conocidas. Las palabras exactas de Adán, hueso de mis huesos y carne de mi carne, fueron copiadas a mano por escribas sobre pergamino, sobre papiro, sobre piel de animal cuidadosamente preparada, transmitidas de generación en generación con una fidelidad que los manuscritólogos modernos han podido rastrear y verificar a través de miles de copias en distintos idiomas y distintas épocas. Están en el Génesis, que puedes abrir hoy en 10 segundos desde cualquier pantalla en cualquier parte del mundo. Y cuando las lees despacio, ahora, con lo que sabes sobre la soledad que Adán cargó antes de ese momento, sobre el proceso de búsqueda a través de cada criatura viviente, sobre el sueño que no eligió y la herida que no vio, sobre el despertar frente a algo completamente nuevo que era al mismo tiempo parte de él. Suenan diferentes a como sonaban antes de esta narrativa. Ya no suenan como una fórmula religiosa de origen, suenan como lo que realmente son, el grito de reconocimiento de un ser humano que finalmente dejó de estar solo, pronunciado por el único hombre que podría haberlo dicho con esa profundidad exacta, porque era el único que había conocido la ausencia completa antes de conocer la presencia, el único que llegó a ese momento sin referentes, sin comparaciones, sin la posibilidad de relativizar lo que sentía. Puedes leer esas palabras hoy. Están ahí, tinta sobre página, huella de una voz que existió antes que cualquier otra voz humana. Y cuando las lees, sabiendo todo lo que precedió a ese instante, la creación sin madre, el nombramiento sin igual, la búsqueda sin referente, el sueño sin elección, el despertar sin precedente, ya no puedes leerlas de la misma manera. Las palabras de Adán siguen ahí, esperando ser leídas despacio. Llevan más de 3000 años esperando.